La noche caía con un manto de estrellas sobre un paisaje desolado. En el borde de un camino solitario, un automóvil detuvo su marcha con un rechinar de frenos. Desde el interior, emergieron apresuradamente una pareja y un niño pequeño. Sus pasos resonaron en la quietud, cargados de un peso que iba más allá de lo físico. El niño, Emilio, apenas de 6 años, apretaba contra su pecho un osito de peluche deslucido, su último refugio frente al miedo que comenzaba a formarse como un nudo en su garganta. «Lo siento, hijo», murmuró su madre, con los ojos nublados por lágrimas. Sin que Emilio alcanzara a comprender, las puertas del auto se cerraron de golpe y el rugido del motor se desvaneció en la distancia, dejándolo solo bajo un cielo indiferente. El eco de sus gritos de angustia, «mamá», «papá», se perdía en la vastedad del campo, regresando a él solo en forma de silencio. Allí, en aquel instante, comenzó su historia, marcada por el abandono y la incertidumbre. El viento nocturno mecía las hierbas altas, susurrando secretos de un mundo salvaje y desconocido. Emilio, con sus ropas desgarradas ondeando al compás del aire, dio unos pasos vacilantes. La oscuridad se cernía como una presencia viva, amenazante, y los sonidos del campo, el ulular de un búho, el crujido de hojas, lo mantenían en un estado de alerta permanente. Acurrucado junto a una roca, Emilio abrazó con fuerza su peluche, buscando un calor que sus pequeños huesos no podían generar por sí solos. En el vasto vacío que lo rodeaba, un único pensamiento lo consumía: ¿por qué me dejaron aquí? Pero el universo no le ofreció respuestas, solo el frío de la noche y el murmullo distante de algo que se movía en las sombras. Entonces, un sonido quebró el velo del silencio, un aullido, largo y melancólico. Le siguieron otros, cada uno más cercano que el anterior, componiendo un canto de lo desconocido. Emilio se encogió, paralizado por el temor, cuando entre las penumbras surgieron siluetas grises, figuras que se deslizaban con una gracia casi etérea. Una manada de lobos lo rodeó, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Emilio, incapaz de moverse, esperó lo peor, pero en vez del ataque que temía, sintió algo distinto, un calor. Una loba, más grande que las demás, se acercó a él con pasos lentos y medidos. Sus ojos no transmitían amenaza, sino algo mucho más desconcertante, comprensión. Emilio no lo sabía aún, pero esa noche, bajo las estrellas y rodeado por criaturas que muchos temen, su vida tomaría un giro inesperado. Lo que comenzó como una historia de abandono y pérdida, se transformaría en una lección de supervivencia, confianza y amor. Este no era el final, sino el inicio de un viaje que desafiaría lo conocido, un viaje que lo llevaría a descubrir que, incluso en la más profunda soledad, se pueden encontrar aliados en los lugares más insospechados. El temblor en las manos de Emilio era imposible de ocultar mientras las figuras se movían entre las sombras, cerrando lentamente el círculo alrededor de él. Cada paso de los lobos parecía resonar en su pecho como el eco de un tambor, un recordatorio de lo pequeño e indefenso que era en ese vasto campo abierto. Su mente infantil, saturada de historias aterradoras, imaginaba el inminente ataque. Cerró los ojos con fuerza, aferrándose a su peluche como si éste pudiera protegerlo. El contacto fue suave, casi imperceptible, un roce contra su mejilla que lo tomó por sorpresa. Abrió los ojos lentamente y se encontró con algo que nunca habría esperado: una loba gris lo miraba fijamente, a solo unos centímetros de distancia. Sus ojos no tenían la ferocidad que él temía, sino una calidez extraña, casi humana. Emilio, en un acto impulsivo que ni él entendió, alzó su pequeña mano temblorosa y tocó el pelaje suave de la loba. El animal no retrocedió. Se quedó allí, inmóvil, permitiéndole ese gesto de valentía y curiosidad. La loba, como si comprendiera algo que Emilio aún no sabía, giró ligeramente la cabeza, emitiendo un suave gruñido que no era de advertencia, sino de comunicación. Los otros lobos, que hasta entonces habían mantenido una distancia prudente, se acercaron lentamente, olfateándolo con cautela. Emilio sintió que su miedo se diluía como la niebla ante el sol. Había algo en su presencia que, lejos de amenazar, le ofrecía una extraña sensación de seguridad.
La loba gris, que más tarde llamaría Sombra, se acostó junto a él, su cuerpo cálido una barrera contra el frío de la noche. Emilio, aún incrédulo, se acurrucó instintivamente a su lado, sintiendo un calor que no era solo físico, sino también emocional. Por primera vez desde que sus padres lo habían dejado, no se sintió solo. Los demás lobos formaron un círculo protector alrededor de ellos, como si supieran que este pequeño humano necesitaba su resguardo. En el corazón del campo vacío, Emilio cerró los ojos, su respiración acompasándose con la de Sombra, mientras el sueño lo vencía. Aquella noche, el niño abandonado encontró una nueva familia, una manada que lo aceptó sin preguntas, simplemente por lo que era, una criatura necesitada de consuelo y protección. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por el horizonte, Emilio despertó para encontrarse rodeado por los lobos, aún montando guardia. La loba gris alzó la cabeza al notar su movimiento, sus ojos dorados encontrándose con los de él. Había una promesa silenciosa en esa mirada, una conexión que Emilio aún no podía comprender del todo. Había sido dejado atrás por los suyos, pero en aquella inesperada compañía, descubrió algo más profundo, la pertenencia en el lugar menos esperado. El encuentro con los lobos no fue el fin de su miedo, sino el comienzo de algo mucho más grande, una relación que desdibujaría los límites entre lo humano y lo salvaje. El bosque era un mundo nuevo y desafiante, un lugar donde Emilio tuvo que adaptarse rápidamente para sobrevivir. Los lobos se movían con una fluidez que el niño solo podía admirar, pero con el tiempo, empezó a aprender. Al principio, tropezaba constantemente con raíces y ramas caídas mientras seguía a la manada. Su pequeña figura era torpe entre los árboles, pero cada paso le enseñaba algo, dónde pisar, cómo escuchar, y cómo moverse sin romper la armonía del bosque. Sombra, la loba gris que se había convertido en su guardiana, lo guiaba con paciencia. A través de sus gestos, gruñidos suaves y miradas significativas, le enseñó a distinguir entre lo seguro y lo peligroso. Emilio comenzó a reconocer sonidos que antes eran solo ruido, el canto de un ave indicando que no había depredadores cerca, el crujido sutil de hojas bajo las patas de un ciervo, o el aullido lejano de otros lobos. La alimentación fue una de las primeras lecciones. Sombra le mostró que bayas eran comestibles, que raíces podía cavar y cómo encontrar agua en pequeños arroyos escondidos. Emilio, que antes había dependido de alimentos empaquetados y cocinados, se sorprendió al descubrir que la naturaleza ofrecía más de lo que había imaginado, aunque aprender a disfrutarlo tomó tiempo. Las noches eran tanto un reto como un consuelo. Acurrucado junto a Sombra y rodeado por el calor de la manada, Emilio se sentía protegido del frío y de los peligros invisibles de la oscuridad. Los lobos tomaban turnos para vigilar mientras él dormía, un acto de cuidado que reforzaba su vínculo con ellos. En el silencio de la madrugada, Emilio a menudo se despertaba con el sonido de aullidos que resonaban como un canto al cielo, un recordatorio de que estaba en un mundo completamente diferente al que conocía. Conforme pasaban los días, su cuerpo comenzó a transformarse. Sus pies se endurecieron, permitiéndole caminar descalzo sin dolor. Su piel, antes suave y pálida, adquirió un tono bronceado por el sol y el aire libre. Sus sentidos se agudizaron, podía oler el aroma fresco del bosque después de la lluvia, escuchar el vuelo de un ave y notar los cambios en el aire que precedían a una tormenta. Se estaba convirtiendo en parte del ecosistema, un habitante más del bosque. Sin embargo, la adaptación no era solo física. Emilio encontró en los lobos algo que nunca había tenido entre los humanos: aceptación incondicional. La manada no le pedía explicaciones ni cuestionaba su presencia. Simplemente lo aceptaron, y con el tiempo, Emilio comenzó a comunicarse con ellos a través de sonidos y gestos. Aprendió que un leve aullido podía expresar curiosidad, un gruñido bajo podía significar advertencia, y un simple roce era suficiente para transmitir afecto. A pesar de todo, no era una vida fácil. Hubo momentos de hambre, frío y miedo. En ocasiones, Emilio lloraba por las noches, abrazado a su osito de peluche, recordando un hogar que ya no existía para él. Sombra siempre estaba allí en esos momentos, lamiendo suavemente sus lágrimas como si comprendiera su dolor. El bosque no solo lo transformó físicamente, lo cambió en un nivel más profundo.
Emilio empezó a ver el mundo de manera diferente, no como un lugar dividido entre lo humano y lo salvaje, sino como un todo interconectado. Cada criatura, cada planta, tenía un propósito. Aprendió a respetar el equilibrio que mantenía vivo al bosque, y en ese aprendizaje encontró una paz que nunca había sentido antes. Los meses pasaron, y Emilio ya no era un extraño en el bosque. Era uno de los suyos, un miembro de la manada, un niño que había encontrado en lo salvaje algo que los humanos le habían negado, un hogar. Pero mientras su vida en el bosque continuaba, Emilio comenzó a sentir algo más, una leve curiosidad por el mundo que había dejado atrás. No sabía entonces que esa curiosidad lo llevaría a enfrentar un nuevo capítulo en su extraordinaria historia. El regreso de Emilio al mundo humano comenzó como un encuentro inesperado, un choque entre la vida que había construido en el bosque y la que había dejado atrás. Una mañana, mientras exploraba un claro con sombra a su lado, escuchó un sonido que no había oído en meses, una voz humana. Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, mientras una figura emergía de entre los árboles. Era un hombre, un extraño en su mundo. El hombre, Juan, lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión al encontrar al niño descalzo, cubierto de suciedad y acompañado por una loba gris. Juan, un agricultor local, había llegado al bosque para recoger leña, sin imaginarse que se toparía con un niño perdido. Emilio, al principio, se mantuvo distante, inseguro de cómo interactuar después de tanto tiempo sin hablar con otro ser humano. Sombra, siempre protectora, se colocó entre ambos, gruñendo suavemente. Tranquilo, pequeño, dijo Juan, manteniendo una distancia respetuosa. No voy a hacerte daño. Las palabras resonaron extrañas en los oídos de Emilio, pero algo en la voz calmada de Juan lo hizo relajarse. Lentamente, con Sombra siguiéndolo de cerca, Emilio permitió que el hombre se acercara. Fue el inicio de un vínculo que cambiaría su vida. Juan llevó a Emilio a su granja, un lugar sencillo pero acogedor en el límite del bosque. Al principio, cada paso hacia la civilización se sintió como una traición al mundo que había llegado a considerar su hogar. Emilio se aferró a Sombra durante todo el camino, temeroso de lo desconocido y de lo que podría encontrar más allá de los árboles. La transición fue todo menos fácil. Los sonidos y olores del mundo humano eran abrumadores para Emilio, quien había pasado meses escuchando solo el murmullo del bosque y respirando el aire fresco de la naturaleza. La casa de Juan, con sus paredes sólidas y muebles ordenados, se sentía extrañamente opresiva. La primera noche, Emilio se acurrucó en el suelo junto a Sombra, incapaz de acostarse en una cama que le parecía demasiado suave, demasiado ajena. Juan, con una paciencia infinita, comenzó a reconstruir el puente entre Emilio y el mundo humano. Le enseñó a usar los objetos cotidianos que el niño había olvidado, el agua corriente, los cubiertos, la ropa limpia. Cada pequeña tarea era una aventura para Emilio, quien enfrentaba estos desafíos con la misma curiosidad que había mostrado al adaptarse al bosque. El mayor obstáculo fue la comunicación. Emilio, que durante tanto tiempo había hablado solo con la manada a través de sonidos y gestos, luchaba por encontrar las palabras correctas. Al principio, sus frases eran torpes, pero poco a poco, bajo la guía de Juan, recuperó su habilidad para hablar. La presencia de Sombra fue fundamental en este proceso. La loba, que inicialmente desconfiaba de Juan y del entorno extraño, comenzó a adaptarse también. Su confianza en Emilio y en el vínculo que compartían la hizo aceptar los cambios. Juan permitió que Sombra se quedara en la granja, aunque estableció ciertas reglas, como no entrar en la casa durante las comidas. La loba demostró una inteligencia sorprendente, siguiendo las normas sin necesidad de castigos ni reprimendas. Con el tiempo, Emilio empezó a explorar más allá de la granja. Sus primeras visitas al pueblo cercano fueron aterradoras, las miradas de los otros niños y los susurros de los adultos lo hacían sentir como un extraño. Sin embargo, Juan siempre estuvo a su lado, asegurándole que no tenía nada de qué avergonzarse. Un día, en el mercado del pueblo, una niña de cabello trenzado se le acercó. «Hola, me llamo Lucía», dijo con una sonrisa amigable. «¿Quieres jugar conmigo?» Emilio dudó, pero algo en la mirada de Lucía le recordó a Sombra, una mezcla de paciencia y aceptación.
Lentamente, asintió. Fue el primer paso hacia la integración, una chispa de conexión humana que no había sentido en mucho tiempo. El regreso al mundo humano no significó un abandono del bosque. Emilio continuaba visitando a la manada, siempre acompañado por Sombra. Entre los árboles, se sentía libre, en casa. Pero poco a poco, comenzó a encontrar un equilibrio entre los dos mundos. En la granja, aprendió sobre la vida humana, en el bosque, recordaba las lecciones que los lobos le habían enseñado. Juan, que había pasado de ser un extraño a un padre adoptivo, lo apoyaba en cada paso del camino. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el porche, Emilio le preguntó: ¿Crees que puedo pertenecer a ambos mundos? Juan lo miró con orgullo. No solo puedes, Emilio. Ya lo haces. El regreso al mundo humano no fue el final de su conexión con el bosque, sino el comienzo de una vida que desdibujaría las fronteras entre lo salvaje y lo civilizado. Emilio, con Sombra a su lado, estaba descubriendo que su historia no era solo suya, era un puente entre dos mundos, y ambos lo aceptaban tal como era. Con el tiempo, Emilio comenzó a comprender que su vida no tenía por qué limitarse a un solo mundo. En el bosque, encontró la paz y la armonía de lo salvaje, en la granja, descubrió la estructura y la conexión humana. Ambos espacios eran fundamentales para él, y cada día se sentía más cómodo navegando entre ellos. Las visitas al bosque se convirtieron en una rutina esencial. A menudo, acompañado por Sombra, Emilio volvía al corazón del lugar que lo había salvado. La manada siempre lo recibía con alegría, rodeándolo con sus aullidos y gestos de bienvenida. Emilio había aprendido a moverse con la fluidez de un lobo, y aunque ya no vivía entre ellos, seguía siendo uno más en la manada. Allí, en el bosque, sentía la libertad de ser completamente el mismo, sin preguntas ni expectativas. Sin embargo, su conexión con el mundo humano también se fortalecía. En la escuela, donde al principio se sentía fuera de lugar, Emilio empezó a encontrar su voz. Compartía fragmentos de su experiencia en el bosque con sus compañeros, cautivándolos con historias sobre la manada, Sombra y la belleza del ecosistema. Poco a poco, dejó de ser el niño extraño del bosque para convertirse en una figura admirada y respetada. Lucía, su amiga más cercana, jugó un papel crucial en este proceso. Ella lo alentó a hablar más sobre su vida, convencida de que su historia era especial. «Eres un puente, Emilio», le dijo un día mientras caminaban juntos por el bosque. «Conoces cosas que nosotros no entendemos y puedes mostrárnoslas». Las palabras de Lucía resonaron en Emilio, despertando en él una nueva perspectiva. No solo era un sobreviviente, era un vínculo viviente entre dos mundos aparentemente opuestos. Esta realización lo inspiró a combinar ambas realidades de formas inesperadas. En la granja, Emilio y Juan comenzaron a convertir su hogar en un centro de educación ambiental. Con el apoyo de la comunidad y la pasión de Emilio, organizaban visitas para escolares y adultos curiosos. Emilio, a menudo acompañado por Sombra, lideraba recorridos por el bosque, enseñando sobre las plantas, los animales y, sobre todo, sobre los lobos. Su conexión única con la manada le permitió desmentir mitos y mostrar a los demás la importancia de estos animales para el ecosistema. Las reuniones con sus padres biológicos, aunque al principio tensas, también se convirtieron en un puente entre su pasado y su presente. Emilio los llevó al bosque por primera vez, mostrándoles el lugar que lo había transformado. Al principio, Elena y Ricardo estaban temerosos, pero cuando vieron a Emilio interactuar con la manada, algo cambió en ellos. Comprendieron que el bosque no solo lo había salvado físicamente, sino que también lo había moldeado como persona. «Es increíble», susurró Elena mientras observaba a los lobos acercarse a Emilio. «Nuestro hijo, el niño lobo». Ricardo, con los ojos llenos de orgullo y arrepentimiento, agregó: «Hemos perdido tanto tiempo, pero queremos entenderlo. Queremos ser parte de su vida, donde sea que eso nos lleve». Estas experiencias reforzaron la idea de que Emilio no estaba dividido entre dos mundos, sino que los unía. Su vida en la granja, sus visitas al bosque y su creciente conexión con los humanos formaban un equilibrio que le daba sentido a todo. Para él, ambos espacios eran hogar, y en cada uno encontraba algo que complementaba al otro.
Pero Emilio no solo estaba aprendiendo de los humanos y los lobos. Estaba enseñando a ambos. Su capacidad para entender y comunicarse con cada lado lo convirtió en un embajador natural, alguien capaz de tender puentes y desdibujar los límites entre lo civilizado y lo salvaje. Su vida se estaba convirtiendo en un ejemplo viviente de que la naturaleza y la humanidad no eran enemigos, sino partes de un mismo todo. A medida que crecía, Emilio abrazó esta dualidad como su propósito. Sabía que su historia tenía el poder de inspirar a otros, no solo a proteger el bosque y los lobos, sino también a replantearse cómo interactuar con la naturaleza. Con cada paso que daba, con cada palabra que compartía, Emilio demostraba que no se trataba de elegir entre dos mundos, sino de encontrar la forma de convivir con ambos en armonía. La amenaza llegó de manera inesperada. Emilio, acompañado de Sombra, estaba explorando una zona del bosque cuando notó algo fuera de lugar, marcas profundas de maquinaria pesada sobre el suelo húmedo. Los árboles cercanos estaban pintados con cruces rojas, un presagio ominoso que Emilio entendió de inmediato. Era una señal de tala, una marca de destrucción para el bosque que había sido su hogar y el de la manada. El corazón de Emilio se aceleró mientras seguía las huellas hasta el borde de un claro. Allí encontró a un grupo de trabajadores forestales instalando equipos, preparándose para derribar lo que ellos veían como recursos, pero que Emilio sabía eran mucho más, un hogar, un ecosistema, una comunidad viva. El aire estaba lleno del olor a combustible y el sonido de motores rugiendo a lo lejos. Todo aquello contrastaba brutalmente con la quietud natural que Emilio había llegado a conocer. Corrió de regreso a la granja, con Sombra siguiéndolo de cerca. Al llegar, explicó lo que había visto a Juan, su rostro pálido por la angustia. «Quieren destruir el bosque», dijo con voz entrecortada. «No podemos permitirlo». Juan asintió con gravedad. Había visto este tipo de conflictos antes, intereses económicos enfrentados con la preservación ambiental. Pero esta vez, el bosque no era solo un espacio natural, era el hogar de Emilio, de la manada, y de todo lo que había aprendido a amar. Esa misma noche, mientras el crepitar del fuego llenaba la sala de la granja, Emilio comenzó a planear. Con la ayuda de Juan, convocó a sus aliados. Contactaron a sus padres biológicos, quienes ahora estaban activamente involucrados en causas de conservación. Emilio también habló con Lucía, quien se encargó de movilizar a los estudiantes de la escuela y a sus familias. La comunidad, inicialmente incrédula, comenzó a responder. El primer paso fue informar. Emilio lideró caminatas por el bosque para mostrar a los vecinos lo que estaba en riesgo. Hablaba con una pasión que nadie podía ignorar, relatando su propia historia y la importancia de cada rincón del ecosistema. Con la ayuda de Juan, diseñaron materiales educativos y comenzaron una campaña en línea, compartiendo imágenes de la manada y de los paisajes que podían desaparecer. Sin embargo, la lucha no sería fácil. La compañía maderera tenía recursos y contactos políticos que les permitían avanzar rápidamente. Los permisos para la tala ya estaban aprobados, y los ejecutivos ignoraban las protestas iniciales. Emilio, sin embargo, no se dejó intimidar. Organizó marchas pacíficas y sentadas en los puntos clave del bosque, atrayendo la atención de los medios locales. Su historia, la del niño lobo que luchaba por su hogar, comenzó a captar atención nacional. El momento decisivo llegó cuando Emilio invitó a los funcionarios del gobierno y a los ejecutivos de la empresa a visitar el bosque. Era un riesgo, pero sabía que ver el lugar con sus propios ojos podría marcar la diferencia. Los llevó a través de los senderos que conocía tan bien, mostrándoles los árboles marcados, los arroyos cristalinos y los claros donde la manada descansaba. Sombra lo seguía de cerca, y la presencia de la loba añadía un toque casi místico al recorrido. En un momento dado, como si respondieran al llamado de Emilio, los lobos aparecieron en la distancia. La manada se detuvo en un claro cercano, sus siluetas majestuosas destacándose contra el verde del bosque. Emilio caminó hacia ellos con calma, saludándolos con gestos y sonidos que había aprendido durante su tiempo con ellos. Los funcionarios y ejecutivos observaron asombrados cómo los lobos lo aceptaban entre ellos, como a uno de los suyos. «Este bosque no es solo árboles», dijo Emilio, volviéndose hacia ellos con la voz cargada de emoción. «Es un hogar.
Es vida. Estos lobos me salvaron cuando era solo un niño. Me enseñaron a sobrevivir, a entender el equilibrio de la naturaleza. Si destruimos esto, no solo perdemos un lugar, perdemos un legado, un futuro. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier aplauso. Al día siguiente, la compañía anunció que retiraría sus planes de tala, y los funcionarios del gobierno se comprometieron a declarar el área como una reserva natural protegida. La noticia se esparció rápidamente, y el pueblo celebró la victoria. En la granja, Emilio fue recibido con abrazos, aplausos y lágrimas de orgullo. Esa noche, mientras el bosque se llenaba de los aullidos de la manada, Emilio se permitió un momento de tranquilidad. Había enfrentado a un gigante y había ganado, no solo para él, sino para todo lo que el bosque representaba. Esa victoria no solo protegió el hogar de la manada, sino que consolidó la identidad de Emilio como un defensor de la naturaleza. Un puente entre dos mundos que demostró que incluso un niño perdido podía marcar la diferencia cuando el amor y la pasión eran su guía. Con los años, Sombra, la loba que había sido el refugio y guía de Emilio en sus días más oscuros, comenzó a mostrar signos de envejecimiento. Su andar, antes ágil y veloz, se volvió más pausado, y sus ojos, aunque todavía brillaban con inteligencia, reflejaban el peso del tiempo. Para Emilio, verla envejecer era un recordatorio doloroso de que incluso los vínculos más fuertes no eran inmunes al paso del tiempo. Sombra seguía siendo su compañera constante, observando desde la sombra de los árboles mientras Emilio lideraba excursiones educativas, trabajaba en proyectos de conservación o simplemente pasaba las tardes en la granja. Aunque sus movimientos eran más lentos, su presencia seguía siendo una fuente de calma y fortaleza para Emilio y para todos los que la conocían. Una tarde de otoño, Emilio notó que Sombra no tenía la misma energía para seguirlo en sus recorridos por el bosque. En lugar de caminar junto a él, se detenía más a menudo, buscando lugares cómodos para descansar. Preocupado, Emilio se sentó a su lado, acariciando su pelaje ahora grisáceo. «Gracias por todo, Sombra», susurró, su voz quebrada por la emoción. «No estaría aquí si no fuera por ti». Sombra giró ligeramente la cabeza, rozando su hocico contra la mano de Emilio, como si entendiera cada palabra. Poco tiempo después, llegó el día que Emilio había temido. Juan lo encontró en la granja, con una expresión solemne. «Es Sombra», dijo en voz baja. Emilio corrió al granero, donde la vieja loba descansaba. Sus ojos se iluminaron al verlo entrar, pero su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza de antes. Emilio se arrodilló junto a ella, colocando una mano en su pecho, sintiendo los lentos latidos de un corazón que había sido su refugio. «Te quiero, chica», susurró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Siempre te querré». Sombra, con su último aliento, lamió suavemente su mano, como si quisiera consolarlo una vez más. Y entonces, en la quietud del granero, cerró los ojos por última vez, rodeada de la única familia que había conocido. Esa noche, Emilio llevó a Sombra al bosque, al claro donde habían compartido tantas memorias. La manada se reunió, como si comprendieran la magnitud de la pérdida. Los aullidos llenaron el aire, un canto de despedida que resonaba en cada rincón del bosque. «Gracias, Sombra», dijo Emilio, acariciando una última vez su pelaje. «Por salvarme, por enseñarme, por ser mi familia». La ausencia de Sombra dejó un vacío que parecía imposible de llenar, pero también dejó un legado. Emilio decidió honrar su memoria convirtiendo la granja en un verdadero centro de conservación. Bajo su dirección, y con el apoyo de Juan y la comunidad, la granja se transformó en un espacio donde personas de todas partes venían a aprender sobre la importancia de la naturaleza y los lobos. Pero el mayor legado de Sombra llegó meses después, cuando Emilio, en uno de sus recorridos por el bosque, notó algo entre los árboles. Una loba joven, de pelaje gris y ojos dorados, lo observaba desde la distancia. Era inconfundible, uno de los cachorros de Sombra, ahora crecido. «Eres igual a ella», murmuró Emilio, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Decidió llamarla Luna, un nombre que reflejaba tanto la presencia constante de Sombra como la promesa de nuevos comienzos. Luna se convirtió en una figura clave en el centro de conservación,
atrayendo a visitantes con su comportamiento curioso y su vínculo con Emilio, un eco del que había compartido con Sombra. El legado de Sombra no era solo su descendencia o los recuerdos que había dejado. Era el cambio que había inspirado en Emilio, quien ahora dedicaba su vida a proteger el bosque y a enseñar a otros sobre la belleza y la sabiduría que había encontrado en su vínculo con los lobos. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que lideraba, estaba impregnado del amor y la lealtad que Sombra le había enseñado. Aunque Sombra ya no estaba físicamente, su espíritu vivía en el bosque, en Luna, en la manada y, sobre todo, en Emilio, quien llevaba su legado con orgullo, demostrando que los lazos forjados en los momentos más oscuros pueden iluminar vidas enteras. Con el tiempo, la historia de Emilio se convirtió en una inspiración para el mundo. No era solo el niño salvado por lobos, era un ejemplo viviente de cómo un vínculo profundo con la naturaleza puede transformar vidas y unir a las personas. Esta reputación lo llevó a escenarios mucho más grandes, donde su mensaje podía resonar con fuerza en audiencias globales. Tras completar sus estudios en biología y conservación ambiental, Emilio comenzó a trabajar en proyectos locales que rápidamente ganaron reconocimiento internacional. Organizaciones de conservación lo invitaron a compartir su historia y su perspectiva única. No solo hablaba de los lobos como una especie a proteger, sino como símbolos de equilibrio, comunidad y resiliencia. Un día, Emilio recibió una llamada que cambiaría su vida. Una prestigiosa organización global de conservación ambiental lo invitó a ser embajador de su campaña para la protección de hábitats críticos en todo el mundo. Queremos que tu historia inspire a otros a actuar, le dijeron. Nadie entiende mejor que tú lo que está en juego. La decisión no fue fácil. Aceptar significaba viajar extensamente y pasar largos periodos lejos de la granja, del bosque y de la manada. Pero también era una oportunidad para amplificar su mensaje y luchar por los valores que Sombra le había enseñado. Después de una noche de reflexión bajo las estrellas, Emilio aceptó, pero con una condición: su base de operaciones seguiría siendo la granja, que se convertiría en un centro internacional de investigación y educación ambiental, transformando el hogar en un faro global. La granja de Juan, que ya era un centro comunitario, se expandió bajo la visión de Emilio. Se construyeron instalaciones para recibir a investigadores, conservacionistas y estudiantes de todo el mundo. La comunidad local también se benefició, participando activamente en talleres y programas educativos. Luna, la hija de Sombra, se convirtió en la embajadora no oficial del centro, capturando corazones con su comportamiento amistoso y su conexión evidente con Emilio. Desde este lugar, Emilio comenzó a viajar a diferentes países, llevando consigo su historia y su pasión. En África, trabajó con comunidades locales para proteger a los depredadores clave de los ecosistemas. En Asia, ayudó a establecer corredores de vida silvestre para permitir que animales como los tigres pudieran moverse libremente. En América del Norte, lideró campañas para cambiar la percepción de los lobos como amenazas y promover su reintroducción en ecosistemas donde su ausencia había causado desequilibrios. En cada lugar, Emilio compartía una versión adaptada de su experiencia, mostrando cómo las lecciones que había aprendido en su tiempo con la manada eran universales. Los lobos me enseñaron sobre el equilibrio, la cooperación y el respeto por el entorno, decía en sus discursos. Estos valores no solo son esenciales en la naturaleza, sino también en nuestras comunidades y en nuestras decisiones como humanidad. Aunque sus esfuerzos fueron aclamados, Emilio enfrentó desafíos constantes. Grandes corporaciones con intereses en la explotación de recursos naturales intentaron desacreditarlo. Algunas comunidades, temerosas de los depredadores, se mostraron resistentes a sus mensajes. Pero Emilio nunca se desanimó. No estamos luchando solo por los lobos o los bosques, decía. Estamos luchando por nosotros mismos, por nuestra conexión con el mundo que nos da vida. Su trabajo no solo cambió políticas y protegió hábitats, sino que también inspiró a nuevas generaciones de conservacionistas. En una conferencia internacional, un joven activista le dijo: Tu historia me hizo querer ser biólogo. Gracias a ti, veo que podemos hacer una diferencia. A pesar de sus constantes viajes, Emilio siempre regresaba al bosque y a la granja, donde encontraba su centro. Allí,
rodeado de la naturaleza que lo había moldeado y la comunidad que lo apoyaba, recargaba energías para continuar su misión. Las visitas al claro donde Sombra había vivido y donde Luna ahora lideraba la manada eran momentos de reflexión y gratitud. Una tarde, mientras observaba a Luna interactuar con sus cachorros, Emilio se dio cuenta de algo profundo: su historia no era solo un testimonio de supervivencia, sino de reconciliación entre los mundos humano y salvaje. Era una invitación para que otros también encontraran formas de coexistir con la naturaleza. Con los años, Emilio se convirtió en una figura central en la lucha por la conservación. Sus logros incluyeron la creación de reservas naturales, la reintroducción de lobos en ecosistemas clave y la educación de miles de personas sobre la importancia de preservar el equilibrio de la naturaleza. Pero para Emilio, su mayor logro no eran los reconocimientos ni los premios, sino las vidas que había tocado, humanas y animales. Cada vez que regresaba a la granja, miraba al bosque con una sonrisa. Sabía que su historia, la de un niño salvado por lobos, no era solo suya. Era una historia de esperanza, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la conexión con la naturaleza podía guiarnos hacia la luz. Y mientras continuaba defendiendo la causa de los lobos y el mundo salvaje, Emilio llevaba consigo el espíritu de Sombra, un recordatorio constante de por qué comenzó este viaje. Los años transcurridos transformaron a Emilio en algo más que un defensor de los lobos y del bosque, se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes buscaban equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Pero el destino tenía una última lección para él, un recordatorio de que su historia, aunque extraordinaria, era solo un fragmento de algo mucho más grande. Una mañana fresca de primavera, mientras caminaba por el bosque con Luna a su lado, Emilio escuchó un sonido que lo detuvo en seco. Era un llanto, débil pero inconfundible. Su corazón se aceleró. El recuerdo de aquella noche, tantos años atrás, cuando él mismo había llorado en la oscuridad, lo invadió con fuerza. Siguiendo el sonido, llegó a un pequeño claro. Allí, acurrucado contra un árbol, estaba un niño de no más de 6 años. Su ropa estaba rasgada, su rostro sucio y su mirada reflejaba miedo y confusión. Emilio se acercó con cautela, hablando en voz baja para no asustarlo. «Hola, pequeño. Me llamo Emilio. ¿Estás perdido?» El niño levantó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mis papás, no los encuentro». Las palabras golpearon a Emilio como un eco de su propia historia. Se agachó a la altura del niño, manteniendo una distancia respetuosa mientras Luna, en silencio, observaba desde las sombras. «Todo está bien», dijo con suavidad. «Vamos a encontrarlos juntos». Mientras hablaban, Emilio descubrió que el niño, llamado Miguel, se había perdido durante una excursión familiar al bosque. Su pánico era evidente, pero poco a poco, con la calma que Emilio irradiaba y la presencia reconfortante de Luna, comenzó a relajarse. Emilio llevó a Miguel de regreso al borde del bosque, donde ya se escuchaban voces llamándolo desesperadamente. Sus padres, con los rostros marcados por el miedo y la culpa, corrieron hacia él al verlo aparecer. «Miguel», gritó su madre, abrazándolo con fuerza. El padre, con lágrimas en los ojos, agradeció a Emilio. «No sé qué habría pasado sin usted. Este bosque, siempre lo hemos temido, pero ahora entiendo que puede ser algo más». El encuentro despertó algo en Emilio, un deseo renovado de no solo proteger el bosque, sino de cerrar la brecha entre quienes lo temían y quienes lo entendían. Invitó a la familia de Miguel a visitar el centro de conservación, donde aprendieron sobre los lobos, las plantas y los ecosistemas. Para Miguel, que escuchó fascinado las historias de Emilio, el bosque dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un espacio de curiosidad y asombro. «¿Crees que puedo ver a los lobos otra vez?», le preguntó Miguel con una sonrisa. «Si respetas el bosque», respondió Emilio, «los lobos siempre estarán contigo». Ese encuentro marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Emilio. La historia de Miguel resonó en la comunidad y más allá, atrayendo a nuevas generaciones al centro de conservación. Cada niño que llegaba, cada familia que aprendía, se llevaba consigo una parte del mensaje de Emilio, que la naturaleza no era un enemigo, sino un aliado que debía ser entendido y protegido.
Luna, la hija de Sombra, se convirtió en una figura central de este esfuerzo. Sus interacciones con los visitantes, siempre cuidadosas y respetuosas, demostraban el vínculo único que podía formarse entre humanos y animales salvajes. Para Emilio, cada vez que veía a Luna liderar a su propia manada, sentía que el círculo se cerraba. Una tarde, mientras Emilio caminaba con Juan por el bosque, su padre adoptivo le habló con una sonrisa. Cuando te encontré aquí, nunca imaginé que todo esto sería posible. Has transformado vidas, Emilio. La mía incluida. Emilio, con los ojos brillantes, lo miró. Todo comenzó contigo, Juan. Tú me diste la oportunidad de encontrar mi camino. Los dos hombres, acompañados por Luna, se detuvieron en el claro donde todo había empezado. Emilio se agachó, recogiendo un puñado de tierra entre sus manos. Este bosque me salvó, dijo en voz baja. Me enseñó a ser fuerte, a amar y a comprender. Ahora, puedo devolverle algo. Mientras el sol se ponía sobre el bosque, pintando el cielo de tonos cálidos, Emilio supo que su misión continuaría. Había logrado tender un puente entre dos mundos y, en el proceso, había encontrado su propósito. La historia del niño salvado por lobos no era solo un relato de supervivencia. Era un recordatorio de que el amor, la confianza y la conexión podían trascender cualquier barrera. Emilio había cerrado el círculo de su propia vida, pero sabía que su trabajo no terminaba allí. Cada paso que daba era una invitación para que otros caminaran con él, uniendo lo humano con lo salvaje en un equilibrio perfecto. El círculo estaba completo, pero el viaje continuaba, guiado por el legado de Sombra y la promesa de un mundo donde ambos mundos pudieran coexistir en armonía. El sol se deslizaba lentamente detrás de las colinas, arrojando una luz cálida que bañaba el bosque. Emilio, ahora un hombre en la plenitud de su vida, observaba el paisaje desde el porche de la granja. A su lado, Luna descansaba plácidamente, mientras los ecos lejanos de los aullidos de la manada resonaban en el aire. Cada sonido era un recordatorio de su historia, un eco de todo lo que había vivido y aprendido. Desde aquel día en que fue abandonado en un camino desolado, Emilio había recorrido un camino que pocos podrían imaginar. Había sobrevivido en el corazón del bosque gracias al instinto y al cuidado de una manada de lobos. Había aprendido a moverse, a escuchar y a comprender el lenguaje del mundo salvaje. Y más tarde, había regresado al mundo humano, encontrando en Juan no solo un refugio, sino un nuevo hogar. Pero lo más importante de su viaje no fue solo adaptarse o sobrevivir, sino descubrir que ambos mundos podían coexistir. El bosque no era solo un espacio natural, era un maestro. Y la civilización no era solo una jaula, podía ser un puente hacia un futuro más equilibrado. Con el tiempo, Emilio no solo encontró su lugar entre los lobos y los humanos, sino que ayudó a otros a hacerlo también. A través de sus palabras, sus acciones y su centro de conservación, mostró a las personas que el mundo natural no era algo a conquistar ni temer, sino a comprender y proteger. La figura de Sombra, primero como protectora y luego como símbolo de todo lo que representaba el bosque, se convirtió en el corazón de su mensaje. El trabajo de Emilio cambió vidas. Niños como Miguel, comunidades locales y personas de todo el mundo se inspiraron en su historia. No era simplemente el relato de un niño salvado por lobos, era una lección universal de esperanza, resiliencia y conexión. Aunque Sombra ya no estaba físicamente, su espíritu vivía en cada rincón del bosque, en los pasos de Luna y en la determinación de Emilio por proteger su hogar. Ella había sido más que una loba, había sido una guía, una familia, una inspiración. Y ese legado continuaba en cada árbol que permanecía en pie, en cada lobo que corría libre y en cada persona que aprendía a respetar el mundo natural. En uno de sus discursos más recientes, Emilio resumió el aprendizaje de su vida en palabras que resonaron profundamente. Vivimos en un mundo donde las divisiones parecen inevitables, entre humanos y naturaleza, entre lo salvaje y lo civilizado. Pero mi historia me ha enseñado que esas divisiones son ilusorias. No somos opuestos, somos parte de un mismo todo. El bosque me salvó cuando pensaba que estaba perdido, y ahora es nuestro turno de salvarlo, no solo por él, sino por nosotros mismos.
Mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas, Emilio se levantó del porche, sintiendo la brisa fresca del bosque que lo había moldeado. Luna, siempre fiel, lo siguió mientras caminaba hacia el claro donde la manada solía reunirse. Allí, rodeado por los lobos y bajo el brillo de la luna, Emilio supo que había cumplido su misión, había tendido un puente entre dos mundos. Pero más allá de su historia personal, Emilio comprendió que el verdadero puente era eterno, construido por el amor y la comprensión. Mientras el viento susurraba entre los árboles y los aullidos se alzaban hacia el cielo, Emilio cerró los ojos con una sonrisa. Su vida, su legado, no terminaba allí. Era solo el comienzo de un cambio que seguiría inspirando a generaciones futuras. Porque un puente entre dos mundos no solo conecta, transforma, une y, en última instancia, nos recuerda que todos somos parte de un mismo hogar.